Hola siniestros y bienvenidos un día más a mi canal. La verdad es que hoy os traigo otro caso de los Warren, la Dama Blanca, y tengo que decir que cuanto más investigo a los Warren, más falso y más como que turbio me parece todo. Pero bueno, este caso es bastante también conocido, aunque hay que reconocer que los Warren han querido ahí como esconderlo un poquillo, y la verdad no me extraña que hayan intentado esconderlo, porque es cuanto menos returbio y falso de narices. Por eso es que ya, desde que estoy investigando a los Warren, no me creo nada de ellos. De todas maneras, antes de empezar con la Dama Blanca de Connecticut, pues tenéis que saber que la Dama Blanca ha sido vista pues en España, en la provincia de Aragón, o sea, en la comunidad de Aragón, perdón, ha sido vista la Dama Blanca. También ha sido vista la Dama Blanca en Alemania y, en fin, en diferentes partes, como que siempre está el misterio de la Dama Blanca, ¿vale? Entonces, no es algo exclusivo de Connecticut y demás, pero vamos a hablar del caso de los Warren, que fue precisamente en Connecticut, donde un vagabundo en Monroe decidió dormir en el cementerio. Como os digo, Monroe está en Connecticut. Y bueno, la cuestión es que este vagabundo se durmió y al despertar pues le pareció ver a una mujer vestida de novia que iba andando y que dice que llevaba como unas esferas negras alrededor que la rodeaban. Estas pequeñas, digamos, figuras negras que iban alrededor de nuestra dama de blanco, que iba vestida con un vestido nupcial, dicen, como del siglo anterior, pues parece ser que la mujer iba como discutiendo con estas figuras, ¿vale? Y fue pues aquello, corrió la voz como la pólvora. Así que este vagabundo, pues bueno, se corrió la historia y entonces de repente todos los vecinos de Monroe empezaron a ver a la dama de blanco, concretamente dos niños. Pues de nuevo también vieron a la dama de blanco. Decían esta vez que no iba vestida de novia, iba con un camisón. Yo creo que hay una diferencia como enorme entre un vestido de novia, aunque sea de la época anterior, eran bastante ostentosos, con un camisón. Pero bueno, ¿quién soy yo para poner en duda lo que alguien ve? Y de nuevo dicen que ella iba andando por el cementerio con estas pequeñas figuras oscuras, y que ellos dejaron de jugar y se quedaron mirándola, porque por lo visto la dama blanca era de una belleza extrema, ¿vale? Era bellísima. De hecho, uno de estos niños, pues todos los días como que se ponía cerca de su ventana para ver si veía a la dama blanca, porque quería volverla a ver, y de hecho dice que el adulto la vio 2 veces. Se empezó a comentar que seguramente sería un espíritu atormentado que había tenido una triste historia y que vagaba por el cementerio pues buscando alguna especie de, no sé, de salida, o de comunicarse con algo o con alguien, o de buscar la luz que le llevara al cielo. Otra persona cuenta pues que estaba en el cementerio porque estaba visitando la tumba de su mujer, y que la dama blanca se le acercó y le dijo: ojalá mi marido me hubiera querido tanto como querías tú a tu mujer. En fin, yo sinceramente, es que ahora hablaremos un poco de lo que en realidad pasó, ¿no? Pero es que yo estoy convencidísima, y en real lo pienso, que la mayoría de la gente se inventa estas historias, y luego hay personas que pueden ser que lo vean porque están totalmente influenciadas a verla, porque ya es una historia que ha corrido como por todo el pueblo, y pues la gente como que ya la ve, ¿sabes? Es como, ¿voy a ser el pardillo que dice que no la ha visto? No, pues entonces yo también la he visto, aunque no la haya visto en mi vida, y si me tengo que inventar una coletilla, me la invento. Y bueno, ¿por qué digo que me resulta esto tan raro? Bueno, Ed Warren, por supuesto, fue con su equipo, y la verdad es que pasaron varias noches y no veían nada. Y una noche, oye, lograron verlo, lograron grabarlo, y lograron pues una fotografía que por aquí estoy poniendo, que es la fotografía más falsa que he visto en mi vida. Tengo que... Sabéis que soy escéptica, pero es que me lo ponen demasiado fácil para ser escéptica, porque por favor, mirad la fotografía, esto no hay quien se lo crea. Pero esto no es lo mejor es que la cuestión es que Ed Warren y Lorraine Warren, cuando le dijeron pues de que le enseñaran la cinta, ¿no? Que le dieran la cinta a ciertos expertos para ellos analizarla, para ver si tenía algún tipo de trampa, el Warren dijo que no, que la cinta no salía de su casa, que si querían verla la podían ver en su casa, pero que él no iba a sacar la cinta de allí, lo cual empezó a hacer sospechar pues que evidentemente esta cinta era falsa, porque si no, ¿por qué Ed no quería que nadie la investigara? Además de que si no la podían investigar y por lo tanto afirmar que esa cinta no era falsa, pues obviamente todo el caso se desmoronaba. De hecho, los Warren intentaron ocultar esta historia. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que era demasiado fake hasta para ellos. Pero aquí no viene lo gordo viene cuando aparece Judith Penny. Y tú dirás, ¿quién es Judith Penny? Pues resulta, aquí viene el momento salseo y el chisme gordo. Resulta que Judith Penny es una chica, bueno, ya no es una chica, es una mujer bastante adulta,
Pero en su momento pues conoció a Ed y Lorraine, sobre todo a Ed, se convirtió en amante de Ed cuando Ed tenía 30 años y ella 15 años. Tela. Estuvo 4 décadas viviendo con el matrimonio. De hecho, cuenta que el matrimonio no era para nada idílico y que muchas veces Ed maltrataba a Lorraine hasta el punto de que ella pensaba que muchas veces que a lo mejor eso iba a acabar muy mal, en plan de que Ed quizás acabaría con la vida de Lorraine. De así de mal se llevaban. Ed decía que Judith era la mujer de su vida y que la amaba. De hecho, el matrimonio la presentaba siempre como si fuera su sobrina o una niña pobre que habían acogido porque ellos son súper buena gente. Pero aquí viene la hipocresía mayor. Y es que resulta que Judith, pues finalmente se quedó embarazada de Ed. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que obviamente Lorraine le dijo que ella no podía destruir la imagen de matrimonio súper feliz y acomodada, de que se llevan súper bien cristianos ellos, pues que no podía destruir esa imagen, así que tenía que abortar. Es decir, soy súper religiosa y creo que el demonio se me puede meter en el alma si cometo algún acto atroz, pero tú aborta, no me vayas a joder el chiringuito que tengo montado. Y tú dirás, pero bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con la Dama Blanca? Pues bueno, tiene que ver porque Ed efectivamente sí estuvo con un equipo pues intentando ver a ver si veían algo, porque Ed era un poco un cazador de fantasmas, ¿vale? Lorraine era la medio y Ed era el cazador de fantasmas. Como no ocurría nada y ellos estaban allí para ganar pasta, pues ¿qué hizo? Le dijo a Judith Penny que se pusiera una sábana blanca, que se paseara por el cementerio, que ellos iban a hacerle fotos. Esta es la versión de Penny, por supuesto, ¿vale? Pero, sinceramente, viendo la foto y viendo todo lo que ocurrió alrededor, que no quería mostrar las cintas, que dieron una foto así como súper random que en realidad no muestra nada, y como han intentado ocultar el caso, la verdad, me creo la versión de Judith Penny de que efectivamente le hicieron ponerse como un disfraz y que se paseara por el cementerio para intentar sacar como una imagen, un vídeo, una fotografía, pues que diera el pego para ellos poder hacer por su paripé. Porque sí, es cierto, Ed y Lorraine no cobraban por sus casos. Sí, bueno, no cobraban por sus casos, pero no olvidemos que se forraban con las adaptaciones cinematográficas y que con cada libro se forraban. Aparte de que las conferencias, ellos también cobraban por ir a las conferencias. Es decir, por lo único que no cobraban era por ir a la casa a investigar el supuesto suceso paranormal. Pero bueno, claro, les venía de perlas, porque luego sacaban un libro, conferencias, charlas y daban los derechos a, como ahora en el cine, para que se forraran, pues obviamente, ¿qué queréis que os diga? Ganaban mucha pasta, así que les valía mucho la pena hacer todo este tipo de paripé y este tipo de historias extrañas. Y bueno, hasta aquí la Dama Blanca, el misterio de la Dama Blanca, que bueno, se ve que la Dama Blanca se multiplica porque aparece por todos los países de Europa y donde no es Europa, porque de hecho hace poco vi un vídeo latinoamericano, creo que era de México, de Guadalajara, México, donde de nuevo aparecía la Dama Blanca. Se ve que todas las mujeres que se mueren de blanco y son las damas blancas, en fin. A mí, ya sabéis lo que pienso, no es ya solo que piense que estas cosas no existen y que la gente se deja influir por este tipo de movidas para poder dar una explicación un poco de vidilla a su vida, o que incluso si todo el mundo empieza a decir lo que tú mismo lo digas como para formar parte de ese grupo tan especial que ha visto la Dama Blanca. Sin contar que ya hemos desmontado varios casos de los Warren donde al final siempre se ve que todo era como fake. Y en el caso de las declaraciones de Judith Penny, que podría haber, yo que sé, declarado 250.000 cosas, que justamente hable de este caso tan ocultado y del cual no quisieron los Warren hablar demasiado, pues no sé, a mí me hace pensar que efectivamente todo fue como cuenta Penny, porque es que me da toda la vibra y es lo que realmente más me cuadra. Como siempre te digo, suscríbete, la triada, suscríbete, comenta, me gusta. Sobre todo es muy importante compartir para que este canal vaya creciendo, abra sus alas y vaya creciendo. Tengo aquí un pelo. También te animo a que me sigas por mis redes sociales y si quieres ayudar a esta humilde servidora, ahí hay un botoncito de súper gracias para que hagas una donación, a mí me llega, yo te contesto, en fin, esas cosas. Si no, pues también te puedes hacer miembro del canal a partir de 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo que hay. Todas las semanas hay contenido exclusivo, seas del nivel que seas. Todas las semanas yo aquí te cuelgo contenido exclusivo. Y recuerda que aquí nos vemos todas las semanas, ya sea en vídeo, directo o short. Pero la verdad, nos vemos todos los días. Así que si no me ves antes, realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.